Bueno, vamos a hablar acerca de los elementos que debemos tener en cuenta para crear cualquier proceso de rehabilitación de fauna silvestre. Y antes queremos empezar aclarando que estos son pasos generales, ¿vale? Esto no son, no es algo estricto que se debe cumplir en todos los casos, pero sí son los pasos generales que debemos seguir porque dentro de cada paso existe una cantidad de ítems y cantidad de cosas que se deben tener en cuenta y que incluso varían dependiendo de la especie que vayamos a rehabilitar. Así que vamos a empezar con esos pasos generales. Y lo primero es el tema del manejo de la cuarentena. Fundamental, todo animal que ingresa a un centro de rescate o zoológico debe pasar por un proceso de cuarentena, sin importar si la especie va a ingresar a un programa de rehabilitación o no. ¿Por qué es importante la cuarentena? Porque ahí vamos primero al saber el estado de salud del animal, vamos a empezar a determinar qué enfermedades tiene y si esas enfermedades se pueden curar o van a permanecer en el tiempo, y allá incluso de entrada esto podría ser un filtro para determinar si una especie está en capacidad de ser rehabilitada o no, ¿vale? Hay que recordar que el tiempo de cuarentena depende mucho de la especie. Hay especies en las que las cuarentenas son inferiores a los 40 días y hay otras que son mayores a 40 días, así que es fundamental tener en cuenta esto. Una vez que el animal ya haya pasado por su proceso de cuarentena, esté saludable, empezamos a introducir poco a poco una dieta más acorde a lo que él va a encontrar en la naturaleza. Sabemos que muchas de estas especies que vienen de rescates y llegan a zoológicos, llegan a centros de rescate, tienen una dieta, vienen acostumbrados a una dieta que en su naturaleza no la van a encontrar, ¿sí? Muchos de, por ejemplo, lo típico, las aves les dan el chocolatico con el pan, el café caliente y todo este tipo de cosas. Entonces, el animal viene con su sistema, a pesar de que no es una dieta natural, pues que debería consumir, que no lo está nutriendo. Sin embargo, los cambios de dietas a frutas, por ejemplo, estamos hablando de guacamayas, empezamos a introducirles frutas, hay que hacerlo poco a poco. ¿Por qué? Porque el animal, si se hace de forma brusca, el animal lo que va a pasar es que va a empezar a desarrollar úlceras, diarreas, vómitos, incluso intoxicaciones. Entonces hay que hacerlo paulatinamente, ¿vale? El siguiente paso que se debe hacer es el tema de ambientación, ¿vale? Y aquí juega muchísimo todo lo que tiene que ver con enriquecimiento ambiental. Es fundamental conocer a la especie. Insistimos muchísimo, cada vez que una especie empieza un proceso de rehabilitación o ingresa a un centro de rescate y no se sepa mucho de esa especie, es importante investigar qué come, a qué horas lo come, cómo lo come, qué tipo de herramientas, qué tipo de ambiente, si es de árboles o si es más bien de tierra, subterráneos, si es de madrigueras, si es de nidos, si son gregarios, si no. Toda esta información es valiosísima para poder empezar a crear ambientes mucho más naturales, entrenar al animal para saber a lo que él se va a enfrentar en su vida silvestre. Y no olvidemos darles las herramientas necesarias para que el animal pues pueda obtener, por ejemplo, el alimento. ¿Vale? Si vamos a crear, por ejemplo, para primates, comederos giratorios que por dentro, digamos, en los tubos que hagan para los comederos vaya adentro mermelada, vaya fruta, vayan hormigas, y resulta que al animal no le damos nada para que él pueda introducir y sacar ese alimento, pues no estamos haciendo nada, ¿vale? Entonces hay que pensar muy bien todo el tema de enriquecimiento ambiental para la especie que se vaya a rehabilitar. Aquí también es importante tener en cuenta y empezar a trabajar el tema de los etogramas, todo lo que es evaluación del comportamiento, y fundamental saber qué vínculo tiene o qué relación está teniendo el animal con los humanos. Eso es fundamental también saberlo y evaluarlo con el tiempo para saber si el animal sigue o no con el proceso de rehabilitación. Es importante también en temas alimenticios, saber ellos a qué horas consumen el alimento, porque si es un alimento, un animal, perdón, nocturno, pues no le vamos a dar el alimento a la plena luz del día, ¿vale? Entonces es fundamental también saber si el animal lo consumen fresco, si lo consumen ya dañadito, con carroña, incluso hay algunas aves de pantano, entonces vamos a ponerles unas charquitas un poco, digamos, con contaminación, por decirlo de alguna manera, pero obviamente sin que les cause ningún tipo de patología. Todo ese tipo de cosas hay que pensarlas muy bien y asemejarlo, hacer un esfuerzo de enriquecimiento ambiental muy fuerte aquí para que el animal pueda adaptarse y pueda generar habilidades necesarias para poder rehabilitarse correctamente y poder sobrevivir en su estado natural.
Y por último, el último paso, digamos que los más complicados, bueno, todos los pasos son complicados, pero digamos que el tema de la liberación, seguimiento y educación, aquí es fundamental hacerlo, ¿vale? Yo sé que muchos de los programas de rehabilitación son complicados por el tema de dinero, ¿no? Invertir en los procesos post de liberación, cómo vamos a hacer el monitoreo, los equipos y todo esto, pero hay que hacer un esfuerzo para hacerlo porque esa información es importantísima y es lo único que realmente nos va a decir si el animal, si el proceso de rehabilitación fue exitoso o no. Y en lo posible, el monitoreo se haga con métodos no invasivos para evitar el estrés en los animales y poder obtener datos más reales, ¿no? De lo que es la vida libre del animal actualmente. Entonces, es importantísimo hacer estos monitoreos de liberación. Más adelante vamos a hacer un podcast exclusivo para temas de liberación de fauna, los diferentes métodos, los diferentes conceptos que debemos tener en cuenta. Pero bueno, por ahora, tener en cuenta que hay que hacer las liberaciones teniendo en cuenta que no hayan conflictos humano-animal y o si es necesario liberar el animal cercano o dentro de una comunidad, que esta comunidad pues sea previamente educada, ¿no? La educación ambiental es fundamental para el éxito de la liberación, ¿vale? Entonces es importantísimo. Bueno, esperamos que les haya servido, que esto les haya aclarado un poco cuáles son los pasos que se deben seguir de forma general para la rehabilitación de especies.